buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Naturaleza Soberana, un podcast de salud psicológica en el que abordamos la salud mental desde una mirada crítica, interseccional e integradora. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas autoexigentes que se encuentran en una crisis vital y quieren redirigir su vida desde un lugar de compasión, determinación y calma. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Tanto el botón de like, de seguir o de compartir hacen que este contenido llegue a más personas. Gracias por apoyar este espacio y sumarte a la revolución del desaprendizaje. Puedes recibir el contenido de este podcast y otro contenido gratuito en tu correo. Solo tienes que sumarte a la newsletter que encontrarás en mi página web soniagarijo.com. Y si quieres que estemos conectadas, también me puedes encontrar en Instagram en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Ahora sí, te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes. Muy buenas, bienvenidas a un nuevo episodio donde retomo la estructura habitual de entrevista. Si eres de esas personas con una voz crítica, muy dura, que te hablas de forma muy cruda o que incluso te machacas en tu interior, este episodio te interesa. Vamos a hablar sobre la autoexigencia de la mano de una experta en el tema. En este caso contamos con Lorena Coronado, compañera del equipo de Psicología para tu Naturaleza. Es psicóloga desde una perspectiva integradora con enfoque de trauma. Lorena, ¿quieres presentarte tú misma? Bueno, antes de nada, Sonia, muchas gracias por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión que me invitaras a compartir contigo este ratito. Además, mi primera vez en un podcast, con lo cual pues, me ha hecho mucha ilusión. Y además, más aún para este tema en concreto, ¿no? Que me parece un tema que es súper interesante, ¿no? Muy importante, ¿no? Que vemos muchísimas veces en consulta. No siempre por ser la demanda principal, pero sí porque vemos que atraviesa mucho a las personas que atendemos, ¿no? Y no solo a las que atendemos, sino también a muchas de nosotras y de nuestro entorno, ¿no? Creo que está a la orden del día. Así que, pues nada, gracias por invitarme a participar de un tema tan interesante. Y nada, y lo que tiene que ver conmigo, pues eso, soy Lorena y como bien has comentado, soy psicóloga sanitaria. Yo soy de licenciatura, ¿no? Y ya luego hice la habilitación y demás, soy un poquito más antigua. Y mi formación, pues, cognitivo-conductual de base, evidentemente, ¿no? Porque es un poco lo que traemos también de la carrera y demás, y yo creo que también es bastante relevante. Y luego también he hecho formación en terapia de familia y sistémica, y también en MDR, ¿no? Entonces, un poco hay esos enfoques que son un poco los que me atraviesan. Y luego también la mirada de género, ¿no? Yo creo que el tema del feminismo, las formaciones que he ido haciendo en igualdad, las experiencias personales y de las personas que atendemos en consulta al final, yo creo que nos hace ir cada vez más incorporando esa mirada, ¿no? Y bueno, llevo trabajando en consulta pues más o menos desde 2018, que al principio un poquito más puntual, porque lo compaginaba con otro trabajo y más a full, por así decirlo, de 2022. Y he estado trabajando también muchos años en el ámbito social, fuera más de lo que es la intervención clínica propiamente dicha. Y la verdad que también es un contexto que he disfrutado mucho, que me ha enseñado muchísimo sobre la realidad de las personas, ¿no? Y a tener cada vez más claro lo importante que es el contexto, ¿no? Y lo que hay alrededor de las personas que atendemos, no solamente la persona en sí. Y además estas últimas cosillas que señalas, como la parte de lo social, el contexto, lo cultural, junto con el enfoque de género, creo que son como dos piezas angulares que además iremos comentando mucho con Mm, el tema de odio y la autoexigencia como factores sí. relevantes. Sí, totalmente. Yo creo que además en general es algo que hay que tener esa mirada, ¿no? Pero en este tema en concreto creo que la atraviesa bastante. Totalmente. Bueno, Lorena, pues si te parece, empezamos con las preguntitas que tenemos Vamos al lío. preparadas. Mira, en primer lugar, a mí me gustaría que pudieses como ayudarnos a entender algunas diferencias claves entre conceptos, porque
A veces confundimos pues la autoexigencia con la voz crítica, la autoexigencia con ambición. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una autoexigencia sana y una autoexigencia complicada? Vale, creo que es una pregunta muy importante. A ver, yo parto un poco de la idea, ¿no? De que toda, bueno, parto de la idea porque lo hemos estudiado así también, ¿no? Que lo hemos visto así que hay tenemos muchos estándares personales. Los estándares personales son como esas expectativas que nos hemos puesto a nosotros mismos, ¿no? Es decir, esas metas o esos criterios, esas expectativas a donde queremos llegar, ¿no? Y que de alguna forma nos sirven de mapa, ¿no? Sirven como de cuál es el objetivo hacia donde queremos llegar y en qué punto estamos hasta llegar allí, ¿vale? Estos estándares o estas exigencias que nos ponemos, estas expectativas que nos ponemos, en principio lo podemos siempre asimilar como al tema académico, al tema laboral, ¿no? Y para nada, o sea, tenemos este tipo de expectativas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde cómo tengo mi casa, ¿no? De ordenada, de limpia y de cuidada, a cómo soy como pareja, como compañera de trabajo, como amiga, como hija, como madre, ¿no? Que también es un tema importante, ¿no? Cómo visto, como mi apariencia física, cómo es mi físico, ¿no? Es decir, cómo me comporto. Sí, tenemos esos estándares en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, estos estándares pueden ser más o menos altos y eso tiene por qué ser un problema, ¿no? Es decir, yo puedo tener unos estándares altos o ambiciosos, ¿no? En algunas áreas de la vida o en varias en varios aspectos de mi vida, pero eso no tiene por qué ser algo negativo, ¿vale? El problema viene cuando ya esos estándares o esa autoexigencia, ¿no? Que ese nivel alto de exigencia en esos estándares viene acompañado de otras características que iremos viendo a lo largo del podcast, ¿no? Pero tener altos esos estándares, ser ambicioso, ambiciosa, eso no es nada negativo ni nada que tenga que ser perjudicial en sí mismo, ni que nos tenga que traer ningún tipo de problema. De hecho, si esas expectativas o esa exigencia la acompañamos, ¿no? Pues de flexibilidad, de autocuidado, de una mirada compasiva, ¿no? De unas metas realistas, ¿no? Es decir, esas expectativas son realistas, ¿no? Y había dando aquí unas pistas también de lo que vamos a explicar después, ¿no? Lo contrario, por así decirlo, ¿no? Esa autoexigencia no tiene por qué ser un problema. Entonces, bueno, yo creo que ahí está un poquito la distinción, creo que has dicho el diálogo, ¿no? La voz crítica, ¿no? Eso ahora lo explicaré también en la parte de cuando sí es un problema la autoexigencia, ¿no? Pero creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre tener ambición, ser exigentes con nosotros mismos, con lo que queremos conseguir en la vida, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito qué características tiene que tener para que eso ya sí empiece a convertirse en un problema. ¿Vale? Y otra cosa, perdona, Sonia, que me gustaría también explicar es que estos estándares, ¿no? Y estas exigencias o cómo de alto son estos estándares en un área o en otra, no es algo innato. ¿Vale? No es algo con lo que nacemos. No nacemos siendo exigentes en este área en concreto, en este otro, sino más o menos exigentes, ¿no? Sino que es algo que aprendemos, ¿vale? No brota como un champiñón tampoco ahí de repente de la nada, un día si nos despertamos así, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con las cosas que hemos ido viviendo desde que somos pequeños, ¿no? Y aquí a lo mejor sí que antes de avanzar me gustaría puntualizar, ¿no? Porque siempre enfocamos mucho como ese aprendizaje en la familia, ¿vale? Y creo que es, como todos sabemos, ¿no? Una de las principales fuentes de socialización y claramente recibimos muchos mensajes y muchos aprendizajes desde ahí, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros contextos también que también pueden reforzarnos esos mensajes o desde donde también bebe nuestra familia, es decir, a nivel social, ¿vale? Esos aprendizajes que nuestra familia nos transmite tampoco surgen como un champiñón de la nada, ¿vale? Sino que hay una estructura social, ¿no? Que también hace que esos estándares o esas exigencias se vayan favoreciendo, fortaleciendo o por el contrario, ¿no? Entonces creo que esto era una puntualización también importante porque siempre ponemos como mucho el foco en la familia y está claro que ahí hay que mirar, pero no hay que olvidar también el resto. Como que también la foto de a dónde queremos llegar es algo construido desde la sociedad desde la que partimos, ¿no? Claro, Como exacto.
Mm. Esa imagen deseada o deseable de mí misma es co-construida con un entorno dentro del que también está nuestra familia. Mm. Sí, además antes, ¿no? Yo creo que ese modelo, ¿no? Era como más pequeñito, ¿no? Era el modelo que teníamos de la familia, el barrio, el entorno, un poquito de lo que veíamos en las revistas, en la tele y tal, pero que hoy día además con las redes sociales, pues claro, la cantidad de modelos súper perfectos, ¿no? Ideales que tenemos y con los que nos bombardean constantemente, es importante, ¿no? Yo creo que es una influencia que no debemos tampoco pasar a la ligera. ¿Y cuáles serían las señales o los indicadores que pueden ayudarnos a reconocer que estamos atrapadas en un patrón de autoexigencia de esta que decíamos que es como más problemática? Vale, pues cuando ahí partimos un poco, ¿no? De que estamos hablando de esos estándares, la autoexigencia en sí sería simplemente tener esos estándares altos. Cuando eso ya se empieza a volver de una forma rígida, extrema, ¿no? Y lo, mm, es como una búsqueda, ¿no? Del perfeccionismo. De hecho, muchas veces se habla de forma sinónima, ¿no? Muchos autores hablan tanto de autoexigencia como de perfeccionismo, ¿no? Desadaptativo en los mismos términos, ¿no? Es como esa autoexigencia para buscar la perfección y además de buscar la perfección de forma rígida y extrema, ¿no? Y ahí un poco por ir desglosando, ¿no? Algunos puntos un poquito más concretos que podemos ver, pues lo primero que si estamos hablando de estos estándares, lo que nos encontramos son unos estándares muy reales, ¿vale? O sea, tan altos que es que son humanamente imposibles de conseguir, ¿vale? Si mi estándar es no puedo cometer ningún error, es que eso no es posible. Si mi estándar es que tengo que caerle bien a todo el mundo y que nadie se enfade conmigo y ser una madre perfecta, hija perfecta, ¿no? En esto que estamos hablando, es que eso no es humanamente posible, ¿vale? Entonces estamos hablando de unos estándares a los que o es muy difícil llegar o es que no voy a llegar. ¿Vale? Entonces ahí ya empezamos a encontrarnos con un problema. La autoexigencia nos está llevando por un camino que es prácticamente imposible de conseguir. ¿Vale? Y entonces la frustración que nos puede llevar eso, a la que nos puede llevar eso es importante, ¿no? ¿Qué otras características nos podemos encontrar? Que esas metas son muy rígidas, muy inflexibles. Es decir, da igual lo que esté pasando a mi alrededor. ¿Vale? Es decir, da igual que yo tenga un problema de salud físico o emocional, da igual que esté pasando por un problema complicado, da igual que esté pasando por una separación o un duelo, ¿no? Es decir, esas expectativas tienen que estar ahí, da igual que yo esté pasando por una época de mucho estrés en el trabajo, da igual que acabe de ser madre, ¿no? Y esté adaptándome a esa nueva vida, ¿no? Sí, da igual, ¿no? O algo tan sencillo como con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Querer llevar una alimentación saludable y que sea Navidad. ¿Quién puede llevar una alimentación saludable 100% en Navidad con esa cantidad de tentaciones constantes, ¿no? Entonces, hay esa dificultad para flexibilizar, ¿no? Cuando me puedo exigir un poco más porque me encuentro bien y cuando a lo mejor en esa carrera que estoy llevando, en ese camino que estoy llevando, pues tengo que ir un poquito más lento, permitirme que no vaya a avanzar tan rápido porque están ocurriendo otras cosas que también tengo que atender, ¿no? Eso cuando estos niveles de autoexigencia son más desadaptativos es muy complicado de hacer. Luego también lo que nos encontramos es mucha atención, mucho foco en el resultado final, ¿vale? Es decir, si vemos esto como eso, como un camino, ¿no? Lo podemos imaginar a lo mejor gráficamente como una escalerita, ¿no? Entonces, si vemos esto como una escalerita, ¿no? Es decir, la persona muy autoexigente cree que esto va a ser, subo un escalón tras otro, uno tras otro, uno tras otro, siempre en su vida, ¿no? Y que lo importante es lo que hay aquí arriba, no el camino, ¿no? Entonces, no disfruto del camino, no lo vivo como un aprendizaje, como una motivación, como algo, pues es que no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero como algo que me motiva, ¿no? Que me lleva a querer superarme, Como ¿no? un reto, un desafío, ¿no? Sí, pero con un desafío interesante, ¿no? Que me aporta cosas, ¿no? Sino lo veo como un mero trámite para llegar hasta donde yo quiero llegar, ¿no? Y además estos pasitos, ¿no? Que normalmente no son así, sino que subo 3 escalones, bajo subo uno, bajo dos, ¿no? Esto se vive muy mal, ¿no? Es como, si bajo ya, eso es horrible. Pero es que además no miro hacia abajo nunca, no me comparo con el camino que llevo recorrido y digo, "Oh, madre mía, ¿no? Y no digo, mira, todos los peldaños que he recorrido, qué guay, qué orgullosa estoy de mí, ¿no? Sino que el foco está siempre puesto en lo que me queda por recorrer, en cómo de lejos estoy aún de mi objetivo, con lo cual ahí
no hay refuerzo prácticamente, ¿no? No hay disfrute, sino que es el sí, pero, ¿no? Y alguna vez lo hablo con las personas que atiendo, es como, sí, pero, ¿no? Sí, sí, hemos conseguido esto, pero, ¿no? Eso es constante, ¿no? Sí, sí, muy bien, pero me falta todo esto, ¿no? Incluso muchas veces vemos también cuando sí que se llega, ¿no? Porque dentro de esos estándares inalcanzables a veces sí que tenemos logros, ¿no? Que sí que vamos consiguiendo. El refuerzo, la gratificación es muy fugaz, ¿vale? Es como lo disfruto unos momentitos, sí que guay, he llegado, qué alivio, ¿no? Por fin he llegado, pero ahora ¿qué queda? O no he llegado todo lo rápido que me hubiera gustado llegar, o no he llegado todo lo bien que debería, ¿no? O cuál es el siguiente reto. Sí he conseguido esto, pero ahora me queda el otro reto, ¿no? Entonces, al final, estamos constantemente conectando con sensaciones o emociones desagradables, con castigos, ¿no? Y muy poco con refuerzo, ¿no? Entonces, ahí también esto es una fuente grandísima para ansiedad, depresión, ¿vale? Porque claro, si no me gratifica nada, si todo lo vivo como insuficiente, si todo lo vivo como que no lo estoy haciendo bien. Claro, imagínate, ¿no? A nivel de autoestima, de gratificación, el impacto que esto puede tener, Es un ¿no? poco como Entonces, una cárcel, ¿no? Lo que estás comentando. Al final es como mm, unos barrotes en los que, vale, sí, estás como supuestamente progresando en puntos que te marques de las distintas áreas de tu vida, pero más que un camino de avance es como de todo el rato de obligación, ¿no? mm. De mucha lucha. Sí, es un poco la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, con lo cual nunca puedo decir "Uf, descanso, ¿no? Sino que es siempre, vale, pero ¿y ahora cuál es la siguiente lucha, ¿no? Entonces, claro, genera mucha angustia. Y otro factor también, que hay un poco voy a lo que me has comentado tú antes, es el autodiálogo, ¿vale? Esto de la voz crítica. Suele acompañar también mucho, a decir, autoexigencia no significa tratarse mal, yo puedo tener unos estándares altos y hablarme bien, pero normalmente en este tipo de patrones de autoexigencia lo que nos encontramos es un autodiálogo pero tremendamente crítico, o sea, tremendamente machacón, ¿no? Y negativo, ¿no? Soy un fracaso, esto, lo que he conseguido esto no tiene ningún mérito, no valgo, todos los demás lo hacen mejor, esto no vale para nada, es que soy un desastre, ¿no? Es Estoy decir, haciendo el ridículo. nos estamos constantemente, ¿no? Diciendo cosas tan negativas que no le diríamos a nadie. ¿No? Que además yo alguna vez hago este ejercicio con las personas, pues tú imagínate que esto se lo dices a otra persona, no, en la vida le diría esto a alguien, ¿no? Como no se me ocurriría, ¿no? Pero a nosotros mismos sí, ¿no? Entonces hay un poco quizás la diferencia en cuanto a lo que tú me has preguntado al principio, ¿no? Es decir, autoexigencia no tiene por qué ir asociada a voz crítica, pero sí que en este tipo de patrones sí nos lo encontramos, ¿vale? Y otros aspectos también que nos podemos encontrar y que sostienen esta autoexigencia em, son creencias sobre nosotros mismos o sobre el mundo, ¿no? Muy rígidas y muy polarizadas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Es como si no lo hago perfecto y estoy en el 10 y estoy en la cima de la escalerita, estoy abajo del todo, no valgo nada, ¿no? Entonces es 0 o 10, en medio no hay nada, es muy polarizado, ¿no? Y además son creencias muy arraigadas, ¿no? De si no soy perfecto no me van a querer, si no soy perfecto o si cometo algún error se van a reír de mí o me van a juzgar, ¿no? O no valgo, ¿no? Es decir, entonces son creencias que las tenemos asociadas de esa forma tan rígida, tan polarizada y que son un poco las que sostienen esa autoexigencia. Yo he aprendido, ¿no? Que em, pues eso, ¿no? De que la forma de ser válido, válida, de que la forma de no ser criticado, juzgado, la forma de ser querido o querida es pues haciéndolo todo perfecto, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Que iremos viendo también un poquito más profundamente a lo largo del capítulo, que refuerza mucho, mantiene mucho esta dificultad. Y un poco también por ya ir terminando, ¿no? Pero sí que creo que también es importante tener en cuenta que la autoexigencia realmente es una conducta de evitación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Como hemos visto en este ejemplo que te he puesto de la escalerita, el objetivo no es tanto llegar al final por la gratificación que eso me trae,
¿vale? Es decir, no es tanto, pues yo pues quiero participar en la carrera y quiero ganar la carrera porque es que es la ilusión de mi vida y me hace un montón de ilusión, ¿no? Y quiero participar en esa carrera y terminar la carrera, ¿no? Y es como algo motivador que me llena, ¿no? Sino que lo hago para evitar otra cosa, ¿vale? Porque ahí pueden estar, suelen ir en dos líneas un poco, ¿no? Es decir, algo más interno, ¿no? Yo he aprendido en estas creencias que si cometo errores o que si no soy perfecto no valgo, ¿vale? Con lo cual mi valía depende de lo que consigo, ¿vale? O puede ocurrir que sea más en relación. Entonces, quiero ser perfecto para evitar, ¿no? Que me juzguen o que no me quieran, ¿no? Un poco todo esto que estamos hablando. Entonces, realmente la autoexigencia es una estrategia, ¿vale? Que también lo hablaremos un poquito más adelante, una estrategia de afrontamiento, es un recurso que tenemos, no tanto para conseguir cosas, sino para evitar cosas desagradables. ¿Vale? Y ahí luego también podríamos hablar un poquito de cómo podemos ir viendo, ¿no? Qué es lo que nosotros estamos queriendo evitar con esa exigencia. No sé si es mucha información o se entiende bien. Yo creo que lo has ido explicando como de forma súper didáctica, ¿no? Con este esquema de la escalera y esto último que has dicho de que es una estrategia de afrontamiento de evitación. Creo que es como muy revelador, ¿no? También para, bueno, pues distintas cosillas que también iremos comentando ahora con respecto al mundo interno y el mundo, pues, de las relaciones. Y, Y y yo, Sonia, antes de pasar, sí me gustaría también, porque algunas veces tenemos la idea del perfeccionismo, de la autoexigencia, como personas ambiciosas que consiguen muchas cosas, ¿no? Que están siempre metidas en muchas cosas, que lo tienen todo muy controlado, ¿vale? Y es verdad que esta autoexigencia nos lleva como una productividad un poco tóxica, ¿no? No solo en el sentido laboral, ¿no? Sino de siempre tenemos que estar haciendo cosas y el descanso es como una pérdida de tiempo. ¿Vale? Pero también nos podemos encontrar mucho, ¿no? Y a veces yo me encuentro con personas que cuando yo les devuelvo esta autoexigencia, este perfeccionismo, me dicen, pero ¿cómo voy a ser perfeccionista si yo soy un desastre? ¿Vale? Si es que no estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Y ahí en esto que hablo de la evitación, ¿vale? Muchas veces el miedo a no hacerlo perfecto nos lleva a procrastinar, a evitar muchas situaciones, a abandonar proyectos, ¿no? A decir que no a ciertas oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Entonces, no pensemos solamente que autoexigente es la persona, ¿no? Que tiene esas ambiciones, esos retos, que hace muchas cosas, ¿no? Y que parece que lo lleva todo para adelante. Y tener a lo mejor la sensación de que nosotros no somos autoexigentes, no somos perfeccionistas porque no estamos haciendo todas esas cosas que queremos, no llevamos esa vida perfecta y estupenda, ¿no? Y somos un poco podemos pensar que pues, soy un desastre, ¿no? Si no llevo pana para adelante, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? Porque puede haber a veces esa confusión o ese mito, ¿no? De la persona perfeccionista o autoexigente como esa persona correcta, que lo lleva todo, que lo revisa todo metódicamente, que tiene el control absoluto de todo, ¿no? Y no tiene por qué ser así. también la procrastinación como una forma de, como no me siento del todo preparada para hacerlo perfecto, lo dejo para después y cuando llega el momento ya no tengo todos los recursos con los que hubiese contado de haberlo hecho con anticipación y finalmente lo hago mal. Verifico mi hipótesis de que no estaba suficientemente preparada y es como un ciclo, ¿no? Que es algo dinámico, que es como una cosa retroalimenta a la otra. Sí, exacto. Ujú. Completamente, ¿no? En la autoexigencia además hay mucha retroalimentación en este sentido. ¿Y cómo ves tú qué relación tiene esto con el enfoque de género? O sea, ¿cómo es la autoexigencia concretamente en las mujeres en un mundo en el que, bueno, nos ha tocado vivir? Buena pregunta. A ver, yo te voy a hablar un poquito más quizá de mi experiencia, lo que yo veo en consulta, ¿vale? Porque un poco lo que yo también, cosas que he ido leyendo, cosas que he ido viendo, ¿no? De las formaciones y demás, pero te lo voy a ir entroncando mucho con lo que también yo he ido viviendo en consulta y también en mi entorno más personal, ¿no? Parece ser que la prevalencia en la autoexigencia es mayor que en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Hay que tener en cuenta que al final, si estamos hablando de que esto es algo aprendido, ¿vale? Y los hombres y las mujeres socializamos de forma diferente, o sea, tenemos un proceso de socialización distinto, tenemos diferentes modelos, se nos exigen cosas distintas, se tienen diferentes expectativas de nosotros, ¿no?
pues es comprensible pensar que en este caso en concreto esto también haya diferencias, ¿no? Y sí que parece que puede haber una prevalencia mayor, sobre todo, porque no es que no haya autoexigencia en el hombre, ni mucho menos, pero sobre todo la que va más acompañada de esa parte de autocrítica, culpa, ¿no? Es que la culpa, como la culpa atraviesa a las mujeres, no atraviesa a los hombres. Eso es, o sea, la culpa es mortal, ¿no? Entonces, esa parte más de autocrítica, de ese autodiálogo tan negativo, de esa culpa, de esa parte más emocional, ¿no? De la vergüenza, el miedo, la culpa, yo la veo más, ¿no? Y parece que puede estar más presente en las mujeres, ¿no? También un poco porque a las mujeres se nos deja más expresar las emociones, ¿no? Quizás en los hombres no es que esas emociones no estén, pero se regulan o se expresan de forma distinta y no se ven así de esa forma, ¿no? Luego también algo que me suelo encontrar y que parece que sí que puede haber algunas diferencias, como te comento, estamos hablando a nivel general, luego a nivel individual nos podemos encontrar una variabilidad tremenda, pero a nivel general sí que es verdad que parece que esto que te comentaba de las diferentes, como la motivación más interna o la motivación más en el otro, ¿no? Que esa autoexigencia en los hombres sí que suele estar más enfocada al yo no valgo, ¿no? Es decir, el ser perfecto en el sentido tanto de control, de controlar situaciones, ¿no? Como de mi valía, ¿no? Entonces, para valer tengo que ser perfecto, conseguir muchas cosas, muchos logros. Y sin embargo, en las mujeres, aunque esto también está presente, sí que se ve con muchísima más frecuencia o al menos con muchísima más intensidad la parte relacional. Es decir, la autoexigencia como estrategia para evitar el juicio, para evitar incomodar a otros también. ¿Vale? Es decir, yo no me enfado, ¿no? Porque si me enfado puedo hacer daño a los demás y eso puede molestar o incomodar a la otra persona, ¿no? El enfado no entra dentro de mi categoría de ser buena persona, ¿no? Entonces parece que ahí también puede haber algunas diferencias, ¿no? En cómo esa autoexigencia cubre más una necesidad o va un poco más a compensar algo interno, ¿no? Una validación interna. Y en el caso de las mujeres, que eso también está, pero sí que se ve con mucha más intensidad esta parte relacional. Y luego para mí, la más básica, eh, es en la cantidad de aspectos que somos autoexigentes, ¿vale? Es decir, se ve mucho más en los hombres cómo esa autoexigencia tiene que ver en lo público, ¿no? Que es al final donde se ha socializado más a los hombres, ¿no? Entonces, esa autoexigencia puede estar más, sí que en ser buena persona, por ejemplo, ¿no? En ser buen trabajador, en conseguir logros a nivel laboral, en la parte también más de conquistas a nivel sexoafectivo, ¿no? En cuanto a la fortaleza, ¿no? De carácter, ¿no? De ser una persona fuerte, autónoma, ¿no? Es decir, podemos ver estándares altos en esos aspectos. Pero es que la mujer prácticamente en todas las áreas, porque claro, a la mujer se la ha socializado en lo privado, ¿no? En el entorno más privado. Entonces, claro, el nivel de autoexigencia o los estándares altos en cuanto a eso que hemos comentado, ¿no? La parte doméstica, la parte relacional del cuidado, ¿no? Como soy como madre, como hija. No te voy a decir ninguna porque a lo mejor no me acuerdo, pero yo no recuerdo haberme encontrado ningún hombre que me diga estoy preocupado, me siento mal porque no siento que no soy buen marido, buen hijo, y buen padre. Sin embargo, sí me he encontrado muchas mujeres diciéndome es que no soy, me siento mala hija, mala esposa, mala madre, ¿no? Es decir, en ese área más del cuidado, del vínculo, Hasta malas está mucho pacientes más se presente. sienten muchas veces. Cierto, cierto. ¿No? Entonces, claro, en esa parte doméstica, ¿no? O de la vida privada, ¿no? De lo que tiene que ver con el vínculo, con las relaciones, se le une también que conforme la mujer se vaya incorporando al mundo laboral y al ámbito público, pues también han ido apareciendo esas exigencias en cuanto al ámbito público. Porque además encima ahí partimos de la base de que es que no solo o sea, que realmente se nos exige más en el ámbito público, es decir, para que se nos valore al mismo nivel que un hombre tenemos que demostrar mucho más. Y es que eso no es ninguna creencia que no sea cierta, o sea, que es real, ¿no? Hay muchos estudios ya que eso está bastante confirmado, ¿no? Como nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que demostrar más valía, tenemos que tener menos errores para que se nos reconozca, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos también en otro ámbito que también sentimos mucha presión. Es que luego también entramos en el ámbito físico y de la apariencia,
que es otro melón. ¿Vale? Es cierto que a los hombres cada vez más en el tema físico se le está también, están teniendo cada vez estándares más altos, pero sigue sin haber comparación con la presión y los estándares y los modelos que recibimos las mujeres, ¿no? Aunque es cierto que los hombres cada vez aumentan más esa parte y cada vez lo vemos también más en consultas, ¿no? Esa exigencia también con el físico, con la apariencia, no tiene nada que ver con la presión que recibimos las mujeres en ese sentido, ¿no? Entonces, claro. Ahí entramos también en otro tipo de exigencia. Luego, además, todo esto lo tenemos que llevar sin salirnos mucho a nivel conductual y de carácter. Es decir, sigue todavía primando Destacar. mucho. Sé empática, sé sensible, no molestes a los demás, triunfa en tu trabajo, pero no vaya, perdona por la expresión, ¿vale? Pero no vaya a dar mucho por culo, no vayas a ser muy problemática, no vayas a quejarte mucho, ni vayas a subir mucho el tono, ¿vale? Hay que poner límite, pero es muy importante poner límite. Sabemos que ahora hay otra exigencia que tenemos, ¿no? Y muchas veces nos vienen a consulta, es que tengo que aprender a poner límite, una exigencia nueva, pero sin subir mucho el tono, sin enfadar a nadie, ¿no? Entonces yo lo que veo un poco es eso, ¿no? Como que en las mujeres muchas más áreas donde esa exigencia nos atraviesa, hasta el punto que es imposible llevarla toda para adelante, ¿vale? Y donde incluso a veces son contradictorias unas con otras, ¿vale? Porque se me está exigiendo salir a la vida pública, tener un trabajo, querer tener una carrera, tener una ambición laboral, pero se me está exigiendo a la vez llevar mi casa de forma perfecta, ser una madre estupenda, maravillosa, que hace cupcakes por las tardes con mis hijos o hace unas bandejas sensoriales estupendas, ¿no? Con garbanzo y a la vez se me está exigiendo también o se me está pidiendo que no abandone la pareja. La pareja hay que cuidarla, tienes que sacar tiempo para estar con tu pareja y para atender a tu pareja y que la pareja no se vea afectada. Pero es que además tienes que tener tiempo para ti, para tus amigas, no puedes dejar a tus amigas, las amigas son muy importantes, entonces no puedes dejar a tus amigas de lado, pero es que además te tienes que cuidar, porque el autocuidado es súper importante, ahora se ha convertido el autocuidado como otra exigencia más, ¿no? Otras cargas más que llevamos, ¿no? Tienes que ir al gimnasio, tienes que tener tiempo para ti. El incienso también. Eso, ¿no? La meditación también se está convirtiendo en una autoexigencia, ¿no? Entonces, es como, ¿algo más? ¿Quieres algo más? Y además muchas veces contradictorias también en el sentido de, yo lo veo mucho también con el tema, por ejemplo, de la imagen. O esto que te comentaba, ¿no? De tienes que tienes que poner límite, tienes que denunciar la injusticia, pero que no se te escuche mucho, ¿no? Y con el tema de la imagen, por ejemplo, y de la apariencia, es una constante. O sea, tienes que ser joven, tienes que tener un físico normativo, pero no te vayas a obsesionar con ir al gimnasio y hacer dieta. Pero no vayas a maquillarte mucho que se te note que vas súper maquillada ¿no? Y que llevas una capa de pintura tremenda. Mantente joven, pero si te haces retoque y se te notan los retoques, eh, tampoco está bien, ¿no? Entonces, como a ver, tengo 50 años, me tengo que mantener joven, pero sin hacer retoque y sin que se me note que me estoy cuidando, ¿no? Es como cuídate, pero sin que se note que te importa la opinión de los demás, ¿no? Y que estás haciendo esfuerzo por cuidarte. Entonces, al final es que llega un momento que tú dices que da igual, porque da igual los estándares o las expectativas que cumpla, siempre va a haber alguna que no voy a cumplir, ¿no? Entonces, esa sensación constante de no llego a todo, porque es que realmente es imposible llegar a todo, porque prácticamente tendríamos que llevar dos caminos o varios caminos diferentes para poder llegar a todos esos estándares, ¿no? Y yo creo que eso atraviesa de una forma diferente y es mucho más potente en las mujeres que los hombres. No sé si tú, por ejemplo, esto que te comento lo ves o en tus carnes, en tu entorno, un poco en consulta, ¿no? Yo Está... me estaba acordando de una expresión que de hecho yo se la he escuchado alguna vez a mi pareja decir, que creo que es muy conocida en Latinoamérica, que es algo así como que el hombre premium es la mujer básica. Como que algo que un hombre hace, que cualquier mujer que conocemos haría, tipo recoger a los niños del cole, prepararles la comida y que pues haya sabido qué tienen que comer ese día para tener todo el balance nutricional completo y pues que si tiene luego un médico por la tarde o cualquier extraescolar sepan cuál es y qué tienen que llevar puesto, en un hombre es como, wow, qué apañado, ¿no? Sí, sí, qué Eh, suerte tiene. qué suerte tienes. Y cualquier mujer es algo como que damos por hecho. Yo una vez yendo a la compra, esto se escapa del ámbito de la terapia, pero me acuerdo que con mi pareja
yo coloqué las cosas de una forma en la bolsa, él las estaba colocando en otro orden, cada una lo estaba haciendo al suyo, y la cajera le dijo, uy, qué pañadito que eres. Eh, Señalando como una cualidad de orden, como algo extraordinario en un hombre, que dices, pero jo, también qué infantilización y, ¿no? Como que los estándares también, el efecto Pigmalión, ¿no? Lo que tú Mm, esperas de una persona, al final esa persona lo termina adoptando como algo de sí misma, que es algo que hemos mm, visto mucho en el ámbito de la educación y en terapia también lo vemos. En la medida en la claro, que yo tengo unas expectativas concretas sobre ti como persona, tú de alguna manera las vas a interpretar como una imagen claro. deseada de ti misma y vas a construir hacia ellas. Sí, de hecho, y pasa también muchas veces al contrario en cuanto a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, y yo recuerdo estar dando clases de un deporte, ¿no? Y estar con varias compañeras, varios compañeros, todos a un nivel bastante bajito, estábamos en iniciación, y como a los chicos darle más cañas en plan de, venga, ¿no? Y a nosotros un poco como más, bueno, ustedes mientras ustedes en este nivel estáis perfectos, ¿no? Pero a los chicos como, venga, y ahora a ti te la voy a echar más fuerte. ¿Por qué, no? Si estamos todos aquí en el mismo nivel, ¿por qué a él se la quiere echar más fuerte o quieres como potenciar un poco esa parte, ¿no? Y en nosotras como a ustedes aquí estáis bien, ¿no? Que hay esa parte también como de esperar cosas diferentes, ¿no? Por eso hablábamos de la socialización. Y sí, yo estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? O sea, la pareja que se encarga de las tareas de la casa o el padre que lleva a los niños al colegio o al parque, pues es lo más, ¿no? Y luego están las madres ahí haciendo malabares con un millón de cosas y sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? También Mm. hay, ahora he leído recientemente un libro que hablaba de cómo se atribuye el éxito de manera diferente entre hombres y mujeres. Cuando una mujer tiene éxito, se atribuye a su capacidad de esfuerzo, mientras que cuando un hombre tiene éxito, se atribuye a su capacidad de inteligencia. Fíjate, Eh, que bueno, qué dice mucho curioso. también de lo cómo se espera de las distintas personas en los desempeños de las distintas vidas, ¿no? Claro, De esa socialización. claro. Qué curioso, oye. Pues Lorena, si te parece, pasamos al siguiente punto. Me Sí, gustaría venga. preguntarte, porque, claro, comentábamos, ¿no? La parte de contexto sociocultural del que formamos parte, también la parte de la familia, las experiencias que cada persona va teniendo a lo largo de la vida. ¿Cómo definirías la autoexigencia desde la perspectiva de trauma? A ver, un poco, pues no redundar un poco ya en lo que he explicado antes, ¿no? Y ir como añadiendo cosas, ¿no? Desde la perspectiva de trauma se entiende la autoexigencia al final como un mecanismo de protección, ¿vale? Es decir, como algo que en algún momento de nuestra vida, ¿no? Es decir, una estrategia de afrontamiento, ¿no? Una estrategia que en algún momento de nuestra vida nos ha servido, ¿vale? Entonces se entiende como algo que en algún momento ha sido adaptativo, es decir, tenemos una situación, ¿no? Hemos tenido una serie de experiencias en nuestra historia donde esa autoexigencia nos ha servido realmente, ¿vale? ¿Nos ha servido para qué? Pues nos ha servido para sentir seguridad física o emocional, ¿no? O para evitar situaciones desagradables, ¿no? O, como comento, pues incomodar o molestar a los demás o para sentir que valemos, ¿no? Entonces, es una estrategia que en algún momento nos ha servido y que además, cuanto más importante fue en nuestra historia, es decir, cuanto más nos ha servido durante más tiempo, ¿no? Cuanto desde más pequeño nos ha servido, por así decirlo, más fuerte está arraigado en nosotros esa estrategia, ¿no? Y conforme además más pequeños somos, menos estrategias alternativas tenemos. Entonces, conforme menos estrategias yo tengo para solventar las cosas que me ocurren, menos recursos, ¿no? Y eso de pequeño es muy habitual. Desde pequeño tenemos muy pocos recursos, somos muy dependientes de nuestro entorno. Entonces, pues las estrategias que nos van sirviendo son estrategias que se fortalecen mucho, por así decirlo, ¿no? Se arraigan mucho. Entonces, al final, nuestro sistema nervioso, por así decirlo, ha aprendido que de esa forma, ¿no? Haciendo eso, sentimos seguridad, ¿no? O control, ¿no? A nivel tanto físico como emocional.
Y algunas veces cuando hablamos de esto en consulta, ¿no? Me dice la persona, pero a ver, es que mis padres tampoco han sido tan exigentes conmigo mismo, ¿no? Donde me ha podido ser útil esta estrategia en mi vida, ¿no? Y es verdad que, evidentemente, el primer contexto que nos imaginamos donde esta estrategia puede ser útil, evidentemente es un entorno crítico, exigente, ¿no? Tanto en la familia como en otros contextos. Es decir, eso se puede dar en la familia y se puede fortalecer también en otros contextos en los que estamos. Podemos estar en un entorno académico muy exigente. Yo he visto casos también, por ejemplo, de conservatorio, de música, de danza, de algunos deportes, ¿no? Como atletismo, gimnasia rítmica, natación sincronizada, ¿no? Es decir, hay determinados contextos, determinados colegios, ¿no? Que también favorecen esa estrategia, ¿no? Y lo primero que pensamos es eso, ¿no? En que nos han mandado mensajes en los que nos han exigido ser perfectos, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la cabeza y lo que la gente busca cuando vamos un poco a ver dónde ha podido aprender esto, ¿no? Y eso es una posibilidad, pero no es la única, ¿vale? Es decir, también puede haber sido una estrategia que haya sido útil, no porque hayan sido súper exigentes con nosotros, pero a veces no aprendemos solamente por lo que nos ocurre a nosotros, ¿vale? Es decir, yo puede ser que yo haya sido un niño y una niña, pues que, bueno, bien, ¿no? Mis padres no me hayan exigido demasiado porque he ido bien en el colegio, no he dado muchos problemas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Lo que se considera socialmente muchas veces un niño y una niña buena, ¿no? Y bueno, entonces yo no he recibido mucha crítica, mucho machaque, pero a lo mejor sí he tenido un hermano o una hermana que no ha cumplido tanto con esos estándares, ¿no? A lo mejor a nivel académico, o ha sido una hermana a lo mejor más inquieta, más nerviosa, más espontánea, ¿no? Y a veces soltaba unas barbaridades, ¿no? Y sí que hemos visto cómo eso se ha criticado o se ha castigado de alguna forma. ¿Vale? Entonces no hace falta que yo lo reciba directamente. O también podemos encontrar el caso contrario, donde mi entorno, ¿no? A mí no se me ha exigido, no me han estado machacando en ese sentido, pero sí vengo de un entorno donde todo el mundo es un triunfador, una triunfadora, por así decirlo. Tengo un hermano, una hermana que son lo más en su trabajo, que además todo se le da bien, ¿no? Y yo veo como eso es motivo de orgullo para mi entorno, ¿no? Y cómo eso se refuerza y cómo la familia cuando habla de esa persona se le llena la boca hablando de esa persona, ¿no? Entonces ahí también me están llegando esos mensajes, estoy teniendo ese aprendizaje. Y luego también, no tanto que ver con esta parte de conseguir cosas, ¿no? También puede ocurrir que yo venga de un entorno donde mis padres estén pasando un momento difícil, bien porque hay una enfermedad, puede ser, por ejemplo, un cáncer, una depresión, un problema de pareja, ¿no? Una separación. Entonces yo puedo sentir que mis padres no se pueden hacer cargo ya de más cosas, ¿vale? Entonces voy a comportarme bien, voy a ser perfecto, voy a no dar ruido, por así decirlo, para no generar más problemas o más carga en las personas de mi alrededor. O también puede ocurrir en o niñas que están muy solos, ¿no? Es decir, si nadie me va a sostener, si pasa algo, pues tengo que intentar tenerlo todo controlado y ser lo más perfecto posible y no cometer ningún fallo, porque si me equivoco, meto la patita un poquito mal, a ver qué pasa si no tengo a nadie que me acompañe o que me guíe o que me sostenga si me caigo, ¿no? Entornos humillantes, ¿no? Experiencias de bullying, ¿no? De humillación o familias muy humillantes, muy despectivas. No solamente buscamos, ¿no? Esa familia súper exigente, ¿no? Sino que a veces esas experiencias pueden ser más de vicarias, ¿no? De lo que hemos ido observando o de lo que hemos visto en nuestro entorno o eso, ¿no? Como una forma de proteger a otras personas o como una forma de control o de protegernos nosotros, entre otras, ¿no? Es decir, he puesto algunos ejemplos para que veamos que no solamente es esa posibilidad que es lo primero que buscamos y lo explico porque me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? Eso de, oye, pero revisando un poquito, ¿no? Revisionando mi historia, es que a mí no me han exigido ni me han tratado de esa forma, ¿no? Ni me han exigido este tipo de cosas, ¿no? ¿No? Pero que puede haber sido adaptativa en otro sentido, ¿no? Que igual la raíz está en otros muchos sitios, ¿no? Que socialmente podemos tener esa foto de lo que es la autoexigencia, pero que en verdad hay muchas formas en las que se va como sembrando la semilla y luego también regando en distintos Ujú. contextos. Mm. Sí, no suele ser.
La autoexigencia del trauma no suele estar tan asociada a una experiencia, que también puede, ¿no? Pero no es lo más habitual que esté asociada a una sola experiencia grande, ¿no? Sino que suele estar asociada a muchas experiencias pequeñitas. A veces que son como pueden parecer como insignificantes, pero que calando, calando, calando en una edad muy temprana donde no tenemos otros recursos para gestionar, hacer frente pues, a ese tipo de experiencias, ¿no? De sensaciones, o no sabemos darle orden, ¿no? a ese tipo de sensaciones o de experiencias, pues esta estrategia sí que ha podido ser adaptativa y funcional. Y luego seguir reproduciéndose, ¿no? Porque en la medida en la que algo es útil, pues aprendemos a luego ponerlo en marcha de una manera incluso inconsciente, ¿no? Bueno, pues si me ha servido, claro, al final lo voy utilizando como muleta en la que me apoyo. Sí, aquí es verdad que muchas veces la persona, ¿no? Que ya ha ido creciendo, ¿no? Y entiende que ha salido de ese contexto y que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Tiene como una parte más racional o más adulta o más en el presente, por así decirlo, ¿no? Me dice, yo sé que no va a pasar nada porque yo me equivoque, o sea, porque no va a pasar nada porque yo me equivoque en mi trabajo, yo sé que en mi trabajo me valoran y porque yo cometo un error no va a pasar nada. Yo sé que porque mi amiga se enfade conmigo no va a dejar de quererme. Si yo lo pienso racionalmente, yo sé que eso no va a ocurrir. Pero hay una parte de nosotros, ¿no? Esa que sí que está anclada en esas experiencias de trauma, ¿no? Donde esas creencias que hemos ido hablando antes, ¿no? Que aprendemos que esas creencias polarizadas sí que están muy arraigadas. Y si para nuestro sistema nervioso esa estrategia ha sido adaptativa, ha sido muy adaptativa y le ha ayudado mucho a sobrevivir, tienen que ocurrir muchas cosas diferentes, ¿no? O tengo yo que entender esa historia, elaborar bien esa historia para que ahora en el presente, ¿no? Esa creencia se desmonte, por así decirlo, se flexibilice, ¿no? Entonces, claro, algo que nos ha ayudado tanto y una creencia que está tan arraigada y tan polarizada, es difícil que aunque ahora nos genere malestar, digamos, pues me la voy a quitar. Es como, vale, pero si me quito eso, ¿qué hago? Si es que eso es lo que yo sé para sostenerme, ¿no? Vale, yo sé que esto me está haciendo daño, pero es que no sé qué va a ocurrir si me quito esta estrategia. Eso puede dar mucho miedo, ¿no? Si algunas veces explicamos, ¿no? Que hay que soltar el control, es como, vale, tú me estás diciendo que porque suelto el control no significa que vaya a pasar algo peor o más malo, ¿no? Que al final la incertidumbre no podemos controlarlo, pero es que yo estoy acojonada porque no sé qué va a pasar cuando yo suelte el control, no tengo esa experiencia de haber vivido eso, ¿no? Y no sé si tengo otra capacidad diferente o tengo estrategias para manejar eso, ¿no? Entonces, ahí se van esas conductas de evitación, esos miedos, ¿no? Van haciendo que eso que hemos aprendido y que ha sido tan importante para nosotros, pues se vaya manteniendo, ¿no? En el tiempo. Lorena, ¿y cómo se puede trabajar esto en consulta? Porque incluso ahora estás mencionando que incluso las personas que se dan cuenta, pues no es tan fácil luego salir de esta trampa de la autoexigencia. ¿Cómo se puede trabajar y cómo se puede trabajar también desde la terapia? Bueno, esta pregunta es la pregunta del millón. Entonces, bueno, a ver, aquí estamos hablando de un espacio más psicoeducativo, ¿vale? Entonces, al final, lo que sí es importante es entender que esto tiene que ser un trabajo individualizado, es decir, que no hay estrategias que sirvan a todo el mundo, no hay tres pautas mágicas que yo pueda decir aquí o tres ejercicios mágicos que yo pueda decir aquí y que eso va a hacer ya que la persona pues tenga ya un cambio genial, ¿no? Es decir, no, porque habría que ver qué función es la que está cumpliendo, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Qué función es la que está cumpliendo, qué creencias son las que hay debajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tiene que ser algo personalizado, pero como estamos aquí hablando un poquito de psicoeducación, ¿no? Sí que me gustaría dar como algunas pautas generales. Pero ¿por qué explico esto? Porque ya conozco, ¿no? Cómo funciona la mente de una persona autoexigente, ¿vale? Entonces, como me va a decir esto, yo lo voy a aplicar, no me va a funcionar la primera vez que lo haga, y como no funciona la primera vez que lo haga, ya no vale, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso, ¿vale? Que hemos dicho esta escalerita, ¿no? Y aquí quizás sí que, si quieres, te puedo mandar un vídeo que puedes compartir luego las notas del programa y demás, de cómo cuando hemos aprendido este patrón de funcionamiento, las cosas que aprendemos no las desaprendemos. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos aprendido esto no lo vamos a desaprender. Lo que vamos a intentar es generar otro aprendizaje alternativo. ¿Vale? Entonces, un aprendizaje nuevo
no se hace no es como yo siempre explico, es como si tenemos aquí un río, ¿no? Con un camino enorme y ahora empezamos a hacer un pequeño riachuelo aquí. Si viene una tromba de agua, el agua va a ir al canal grande, no se va a ir, ¿no? Ahí al chiquitito, ¿no? Es decir, la tendencia va a ser en general a ir por este camino. Entonces, es un trabajo muy lento, de muy poquito a poco, ¿no? Y de ir valorando esos pequeños esfuerzos, el que podamos ir aprendiendo un patrón diferente, ¿no? Una estrategia diferente, para poder ir flexibilizando esto, ¿vale? Entonces, ¿yo por dónde empezaría? Pues primero por conocer bien y entender bien cómo es mi autoexigencia, ¿vale? Aquí hemos hablado de muchos aspectos diferentes, todo el mundo no tiene por qué cumplir todo lo que hemos explicado aquí, ¿vale? Todo el mundo no tiene por qué tener las mismas características. Entonces yo empezaría entendiendo cómo es mi autoexigencia, en qué áreas tengo esa autoexigencia más disfuncional, ¿no? Em, y vería un poquito, pues, de cada una de esas áreas cuáles son los disparadores, ¿no? Es decir, si yo soy muy autoexigente en mi trabajo, un disparador para mí es tener la sensación de que voy a entregar algo tarde o que voy a entregar algo mal, o ver que mis compañeros están mandando mensajes en el WhatsApp de que tienen algo hecho que yo todavía no he hecho, ¿no? Sí, puedo ir viendo cuáles son esos disparadores que hace que mi autoexigencia se active, ¿no? Y ahí puedo, pues, hacer un autorregistro de toda la vida, ¿no? Que es muy habitual y que da mucha información, ver qué emociones son las que estoy sintiendo, ver qué pensamientos son los que me están viniendo y ver qué hago en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que eso nos puede ir dando datos. Y yo incluso animaría a ir escribiendo esos pensamientos, escribirlos literalmente, ¿vale? Porque eso nos va a dar mucha información de cómo estás. Porque claro, nosotros pensamos muy rápido, ¿vale? Y muchas veces no somos conscientes de cómo son nuestros pensamientos y de las cosas que nos llegamos a decir. ¿Vale? Entonces yo animaría que un ejercicio que nos puede ayudar a conocer mejor cómo está funcionando nuestro cerebro, cómo nos estamos hablando y qué hay detrás de esa autoexigencia, puede ser escribir esos pensamientos lo más literal posible, porque ahí podemos ir viendo cadenas de pensamientos, ahí podemos ir viendo quizás las creencias que hay detrás, ¿vale? Ahí podemos ir viendo también cómo nos hablamos. ¿Vale? A lo mejor yo tengo ya tan automatizado mi discurso machacón que yo no me estoy dando cuenta de lo mal que me hablo. Pero si lo veo por escrito y lo leo en voz alta, o me imagino que eso se lo estoy diciendo a otra persona, a lo mejor ahí empiezo a tomar más conciencia de cómo me estoy hablando, ¿no? Entonces, a veces simplemente el hecho de pararnos a escribir nuestros pensamientos, ¿no? Cómo nos estamos hablando o qué pensamientos surgen cuando se está activando ese miedo, ¿no? De que no se va a cumplir ese estándar, nos puede dar muchísima información, ¿vale? Y a partir de ahí sería ir identificando a través de esos pensamientos, de cómo me remueven, ¿no? De cuáles son esas áreas en las que tengo esas expectativas, ir identificando qué función tiene y qué creencias hay debajo, porque al final eso es lo que nos va a ayudar a entender nuestra autoexigencia, la nuestra, no la de los demás o no la que vemos en los libros, sino la nuestra en concreto, ¿no? Entonces yo puedo tener, por poner un ejemplo para que la gente entienda un poco, ¿no? Yo puedo tener como estándar, ¿no? O como disparador, por ejemplo, ¿no? Ver la cantidad de apuntes que tengo y que el examen está ahí aquí mismo, ¿no? Y el disparador es cuando me di cuenta del poco tiempo que me queda para el examen, entonces ya pienso que voy a suspender, ¿no? Y ahí podemos preguntarnos, ¿vale? ¿Qué es lo que me preocupa, ¿no? Un poco ir viendo, y si suspendo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me preocupa de eso? Pues que no voy a probar la carrera, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y si no pruebo la carrera, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿No? Y ahí podemos ir haciendo como esa cadena de pensamiento. Es verdad que muchas veces lo que me encuentro es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Es que yo sé que no va a pasar nada. Yo sé que no pasa nada. Es como si yo sé que tu parte racional sabe que no va a pasar nada, pero ahora estamos intentando conectar con esa parte que sí, que cree que va a pasar. Entonces, esa parte que sí cree que va a pasar, no la parte racional y demás, ¿no? Esa parte que cree que sí, que es lo que teme. ¿Vale? Pues puede ser, pues mira, pues que me sentiría que desaprovecha el curso, que perdió el tiempo, bueno, ¿y qué te preocupa de eso, ¿no? De perder el tiempo, desaprovechar. Pues porque, pues no sé, me entiendo, ¿no? Porque voy a ser una floja, ¿no? Ya tengo la percepción de que soy una floja, bueno, ¿y qué es lo que te preocupa, ¿no? De ser una floja, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que la gente, ser floja es algo malo, la gente no quiere estar con gente floja, ¿no? Ah, ¿y qué te puede ocurrir? Porque si la gente cree que soy floja, no va a querer estar conmigo, me va a quedar sola. ¿Vale? Y ahí ya vamos desgranando un poquito. No es un ejercicio fácil, ¿vale? Pero sí que puede ser un ejercicio que nos vaya ayudando un poquito a ir desgranando, ¿no? Em, o a lo mejor lo que me da miedo suspender la carrera es porque no quiero decepcionar a mis padres. ¿Y qué es lo que te preocupa de decepcionar a mis padres?
a tus padres, ¿no? Pues a lo mejor puede ser, bueno, porque han hecho mucho esfuerzo, ¿no? Y si creen que se decepcionan conmigo, creen que no he hecho lo suficiente, puede ser que la próxima vez no me quieran ayudar. Bueno, ¿y qué es lo que te preocupa de eso? Porque me puedo ver en una situación donde necesito ayuda, ¿no? Y ya no confíen en mí o no me quieran ayudar y me vean sola, ¿no? Y ahí podemos ir desgranando esa parte, ¿no? Incluso ir viendo, ¿vale? ¿Y dónde has aprendido eso? ¿Cuándo te ha ocurrido eso? ¿Te has visto alguna vez sola en alguna situación? Entonces son cosas que nos pueden ir ayudando un poco a no quedarnos simplemente madre mía, estoy angustiada porque no, y qué mala soy, qué horrible soy porque no estoy consiguiendo esto, ¿no? Sino ir un poquito ir viendo qué función es la que está cubriendo y qué es lo que estamos intentando evitar, ¿no? Cuando hemos hablado que es una estrategia de evitación, pues qué es lo que estamos intentando evitar. Y vale, pues imagínate, ¿no? Que podemos ir haciendo esto, podemos ir identificando cositas, ¿no? Vamos entendiendo un poquito más cómo es nuestra autoexigencia, qué es lo que estamos intentando evitar, qué creencias son las que tenemos ahí un poco, ¿no? Sosteniendo eso, ¿no? Y ahora, vale, pero ¿y con esto qué hago? ¿No? Vale, ya me conozco, ya sé lo que me está pasando, que también es una pregunta muy habitual en consulta, ¿vale? Muy bien, ya me entiendo, ¿no? Pero ¿qué hago con esto, ¿no? Cosas que nos pueden ir ayudando, pues esas creencias que tenemos, poco a poco intentar ir flexibilizándolas. ¿Vale? Nos puede ayudar, por ejemplo, buscar excepciones, ¿no? Es decir, veces que me he equivocado y no ha pasado nada, veces que alguien se ha enfadado conmigo y eso no ha roto el vínculo, y yo mismo, aunque no me lo crea al principio, ¿no? De si, si no soy perfecto y no lo hago todo bien, no valgo, ¿no? Pues a lo mejor ir cambiando, aunque sea por escrito, ¿no? Esa frase a, bueno, hago lo que puedo, estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Ir flexibilizando esas creencias un poquito. Pero claro, como te comento, esto no es una cosa que vaya a ser de un día para otro. No porque yo me diga 2 días esta frase, voy a cambiar todo este patrón, ¿vale? Pero sí son cosas que pueden ir ayudando un poquito a cambiar un poco eso, ¿no? Ir siendo capaz un poquito de aprender a mirar hacia abajo, a ver lo que llevo recorrido y no tanto hacia arriba, aprender a reforzarme, ¿no? Y yo siempre hago mucho hincapié en la intervención en el autodiálogo, en ir aprendiendo poco a poco a hablarnos bien. Y esto cuesta mucho trabajo, porque muchas veces que ni somos conscientes de verdad que no, yo tengo que señalarlo muchas veces en sesión de, ¿te has dado cuenta cómo te estás hablando aquí? Porque es que no nos damos cuenta de cómo nos hablamos, ¿vale? Entonces poder decirnos algo bonito, poder dar una palmadita en la espalda por todo lo que he hecho hoy, aunque yo quería hacer 20 cosas y solo he hecho 10, en vez de machacarme porque no he hecho 10, reforzarme en las 10 que sí he hecho, ¿no? Son cosas que parecen muy tontas y que no van a solucionar el problema de un día para otro, pero son cosas que podemos ir añadiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final, el objetivo final de todo esto es exponernos, ¿vale? No vamos a conseguir ningún cambio si no nos exponemos, ¿no? Es decir, aquí hay algo, esto es básico. Si yo no me pongo a ir cometiendo errores, ¿no? A ir poniendo esos límites y que arriesgándome a que la otra persona se enfade, si yo no me arriesgo a salir a la calle con determinadas ropas sin tener un cuerpo normativo, ¿no? Si yo no me arriesgo a determinadas cosas, nunca voy a ir teniendo esa experiencia correctora de que no pasa nada y nunca no voy a poder ir desarrollando otras estrategias alternativas, ¿vale? Entonces, al final, esta parte suele dar mucho miedo y por eso muchas veces en terapia las personas se quedan más así con lo teórico, tal, ¿vale? En conocerme, ¿no? Que me quiero conocer y me quiero conocer y eso en la autociencia lo vemos mucho, ¿no? Parece que nunca hay un final, me quiero conocer, mucho autoconocimiento, pero si luego eso no lo llevamos a ir exponiéndonos a ese tipo de situaciones, va a ser muy difícil que cambiemos ese patrón. ¿Qué pasa? Que yo también pongo siempre aquí el mismo ejemplo. Si yo tengo miedo a montarme en avión, ¿vale? No te voy a decir, oye Sonia, vete mañana al aeropuerto de Baraja y te coges un vuelo de 14 horas tú sola y te vas a Japón. Pues hombre, quizás te dé un ataque de ansiedad en el avión, ¿vale? Entonces, a lo mejor tenemos que ir empezando por objetivos más pequeñitos. Es decir, si a mí me da pánico cometer un error, no me voy a empezar exponiendo a cometer un error en mi trabajo, que es una de las áreas donde más miedo me da a equivocarme, ¿no? A lo mejor voy a intentar flexibilizar ese perfeccionismo en otras áreas que ahora mismo no me dan tanto miedo, ¿no? O si me tengo que exponer a poner límites o a expresar una necesidad y me da miedo que la otra persona se enfade, no voy a empezar a lo mejor por mi jefe o por esa persona que es un poco manipuladora y que sé que me va a intentar dar la vuelta. Voy a intentar hacerlo por esas personas que yo sé que me van a intentar comprender, que pueden ser más empáticas, ¿no? Entonces voy a ir buscando esos pequeños
retos, por así decirlo, o situaciones que me generan un miedo medio bajo para poder ir ganando en seguridad, porque si me voy a lo más grande es que no la voy a conseguir y solo voy a reforzar más la sensación de que eso no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, sé que para una persona autoexigente, esto quizás esto que estoy contando aquí, porque a veces Pues de queremos todo nada, como, ¿no? exacto, esto de todo nada, y es verdad que es un camino lento, es un camino de aprendizaje, es un camino en el que tenemos que ir creando ese otro surco, ¿vale? Por el que ir llevando el agua o el camino, ¿no? Y que no es nada fácil. Ya te digo, yo creo que el vídeo este que te he comentado puede ser interesante. Y luego también otro aspecto a tener en cuenta es el tema de la productividad, por así decirlo. Las personas con autoexigencia es que no pueden parar, ¿vale? Es decir, parar, descansar. Y si descansamos es también desde esta autoexigencia, ¿no? De tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer, ¿no? Pero esto de bajar el ritmo, cuidarnos, mimarnos, tratarnos bien, es algo muy importante, ¿vale? Porque al final nosotros somos nuestra herramienta de trabajo, al final. O sea que si tenemos unos estándares altos y queremos conseguir esos estándares altos, si no tenemos una herramienta bien cuidada, afinada y bien tratada, va a ser mucho más difícil que podamos llegar a esos estándares, ¿no? Y aquí en este sentido, por ejemplo, si quieres también te puedo compartir una metáfora que yo utilizo mucho en sesión en este sentido. Lo que pasa es que ya aquí no me da tiempo de explicarla, si quieres te la paso y la compartes en el podcast, en el texto. Pero, pero sí que entender que tratarnos bien, cuidarnos, valorarnos y descansar, ¿no? Y cuidarnos física y mentalmente, no desde la autoexigencia, sino realmente desde escucharnos, que necesitamos, creo que es algo muy importante. Porque si no tratamos bien nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Un poco lo pongo entre comillas, pero para De que se vida. entienda desde la mentalidad perfeccionista, para que se entienda un poco, ¿no? Si no cuidamos esa herramienta, va a ser muy difícil que podamos conseguir esos estándares que buscamos. Y Lorena, ya para ir terminando, desde la perspectiva de trauma, por ejemplo, con herramientas concretas como MDR o IFS, ¿crees que también son abordajes interesantes que pueden sumar a personas que están queriendo trabajar en la parte de autoexigencia? También en ese sentido de, vale, ya sé qué me pasa y aún así esto persiste, ¿no? Aunque se vayan tomando decisiones, a veces sigue quedando ahí como un cierto pozo. Sí, en esto que te he explicado no las he comentado porque aquí estaríamos hablando más un poco a nivel de psicoeducación, de cosas que las personas pueden hacer en su casa, ¿no? Quizás la perspectiva de MDR y demás es algo más para el espacio terapéutico, pero evidentemente sí que tenemos unas herramientas muy interesantes desde el MDR o desde IFS, ¿no? De familia interna. Por ejemplo, tal como yo lo trabajo, ¿no? En el MDR lo utilizo tanto como para instalar recursos, ¿no? De seguridad en la persona y demás, pero en lo que tiene que ver más con autoexigencia es vamos a ir rastreando cuáles son esas experiencias tempranas, ¿no? Esas vivencias que han fortalecido esa creencia, ¿no? O que han hecho que esa estrategia haya sido adaptativa y hayan favorecido esa creencia, vamos a ir rastreando esas experiencias para ir procesando, ¿no? Para poder acercarnos a ella desde una mirada adulta, ¿no? No desde la situación que teníamos entonces, sino desde la ahora, y poder verla con los recursos que tenemos ahora, manejarla con los recursos que tenemos ahora, ¿no? Y de esa forma poder intentar bajar un poco la intensidad emocional de esas creencias y poder ir favoreciendo el cambio de esas creencias a otras más adaptativas o más flexibles, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? De poder ir trabajando esas experiencias de donde se nutre esa creencia, ¿no? Como si fuera en una mala hierba, ¿no? Que vamos un poco ahí a las raíces, pues es una herramienta y un trabajo muy interesante. Y luego desde IFS, yo lo utilizo más un poco primero para trabajar la autoexigencia, no como el todo de la persona, sino como una parte, y para no pelearnos con la autoexigencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el IFS lo que entiende es que somos un sistema que estamos conformados por diferentes partes, ¿no? Esas partes
podemos hablar como de diferentes estrategias de afrontamiento, ¿vale? Por hablar un poco así, estrategias de cómo nos afrontamos los problemas de la vida, ¿no? Entonces, cada una de esas partes, ¿no? Pues tiene, por así decirlo, un objetivo. Y que aunque ahora nos esté fastidiando un poco y nos esté generando malestar, como hemos comentado antes, en algún momento han sido adaptativas. Entonces yo utilizo sobre todo IFS para que la persona entienda que la autoexigencia es una parte de ella, no el todo, ¿vale? Y trabajar un poco ahí con el tema de identidad, que a veces la autoexigencia no está muy, muy en nuestra identidad, ¿no? Entonces, es una parte de nosotros, es una parte que no queremos eliminar, ¿vale? Que aunque nos caiga mal, es importante y a veces también las miramos mucho y las personas tienen mucho miedo a trabajar la autoexigencia porque piensan que vamos a pasar al polo opuesto, ¿no? De si trabajamos mi autoexigencia, entonces yo ya no voy a ser autoexigente, entonces no voy a ser ambiciosa y no voy a conseguir mis retos. Como no, no es ese el objetivo. O sea, la autoexigencia, no, como hemos comentado, no tiene por qué ser una estrategia negativa y puedes seguir perteneciendo, tú puedes seguir teniendo unos estándares altos y tener esa autoexigencia. Lo que vamos a trabajar es con esa parte para que no vaya sola, por libre, ¿no? Sino que forme parte del sistema y trabaje en equipo. Entonces vamos a intentar entenderla, vamos a intentar entender por qué tiene tantos miedos, un poco lo que he explicado, pero una metáfora, no una forma de verlo, ¿no? Que yo creo que ayuda mucho a la persona a entender de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo de qué nos está intentando proteger? Esa parte nuestra, vamos a escucharla, vamos a entender por qué tiene tanto miedo y vamos a ayudarla a que se sienta más segura y a que pueda trabajar en equipo con el resto de las partes, ¿no? Para beneficiar al sistema y a los objetivos del sistema, sean los que sean conseguir X logros, ¿no? O sea otros, ¿no? Y que no trabaje por libre, vaya por su cuenta, ¿no? Y estemos ahí peleándonos con ella, ¿no? En plan como si esto fuera una guerra o temiendo que se vaya, pero queriendo echarle a la vez, ¿no? Y se forman ahí unas dinámicas un poco complejas. Entonces, desde FS creo que es una perspectiva muy interesante para esto, ¿no? Para acercarnos a esa parte con una mirada más compasiva, para entender que no la queremos eliminar, que simplemente la queremos introducir en el sistema de una forma más adaptativa, ¿no? Entonces, creo que son dos enfoques que ayudan mucho a flexibilizar la autoexigencia, a poder verla de otra forma, a que nos pueda acompañar de otra forma diferente. Y ahora ya sí, Lorena, antes de cerrar, si pudieras darle un mensaje a alguien que se siente atrapado en la autoexigencia, ¿qué le dirías? Uf, esto es complicado, ¿no? Pero bueno, yo lo primero que le diría es que entiendo que haya miedo a aflojar, a soltar un poco, ¿no? A bajar el ritmo, porque a veces, ¿no? Podemos sentir, ¿no? Que todo se desmorona. Y es que puede ser que en algún momento, ¿no? De tu vida, por así decirlo, si me dirijo a esa persona, ¿no? Eso haya sido así, ¿vale? Y, mm, y puede ser que en algún momento haya alguna situación o alguna persona que te haya hecho sentir, pues eso, ¿no? Que estabas en peligro, que no era suficiente, ¿no? Y que esta estrategia te ha ayudado, ¿no? Entonces yo el mensaje que, que mandaría es, no necesitas ser perfecta para ser querida, para ser válida. Quizás en algún momento de tu vida la has sentido así, pero no es necesario, porque los seres humanos somos imperfectos. Sea, la perfección no existe, ¿no? Ni en los seres humanos ni en la naturaleza, ¿no? La imperfección también forma parte de esa belleza, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que no necesitas ser perfecto para ser querido, para ser válido, y que quizá por ir empezando, simplemente podríamos intentar ir empezando a reconocer que estás haciendo suficiente. Que con la situación que tiene, con lo que llevas encima, con la sociedad en la que vivimos, ¿no? De prisas y esto que hemos hablado, ¿no? De todo lo que se nos pide, quizás entender que aunque pueda parecerte que no, estás haciendo mucho. Un poco el mensaje que yo, las dos ideas, ¿no? De que no necesitas ser perfecta para ser querida y que yo creo que quizás puedes empezar a ir conectando, ¿no? Con que aunque te cueste y parezca que no, estás haciendo mucho más de lo que crees y que date un besito así de vez en cuando. Ay, Lorena, me ha llegado mucho eso. Aunque cueste.
Qué difícil a veces conectar con esa parte de autobesito, ¿no? ¿Qué dices? Mucho, mucho, mucho. En este tipo de, de patrón que estamos viendo y demás es muy difícil. No hay como una sensación de que si me refuerzo voy a dejar de exigirme. ¿No? Entonces, como un poco la perspectiva antigua, ¿no? De la letra con sangre entra, ¿no? Un poco en la educación antigua, ¿no? Hay un poco como eso, la sensación de que si me trato bien, ¿no? Voy a bajar voy a bajar la alerta o voy a bajar el ritmo, ¿no? Voy a dejar de exigirme, ¿no? Y al final se convierte el hablarnos bien, se convierte en un ejercicio de exposición que tenemos que ir trabajando en sesión, ¿no? Empezar, a pesar del malestar que nos genera hablarnos bien, empezar a ir haciendo esa pequeña exposición de decirnos cosas bonitas. Y al principio las personas lo pasan mal, ¿eh? Hablándose bien. Es muy curioso. Es la cultura del no pain, no gain, ¿no? Que es tan Ujú, extendida. totalmente. Mm. Sí, 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 totalmente. Vamos. Bueno, Lorena, pues agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que nos has aportado. Creo que ha sido un episodio con muchísima información muy valiosa sobre la autoexigencia, de dónde puede venir, tanto desde una mirada más macro, como a nivel social, como de una mirada como de las distintas historias de vida, de cómo eso se entrecruza, ¿no? También con el trauma, con las vivencias, con las creencias y también pues información muy importante sobre cómo empezar a menear y empezar a disolver también ciertas cuestiones. Yo he aprendido un montón escuchándote. Estoy muy contenta de que hayas podido estar por aquí. Muy agradecida, de verdad te lo digo. Y, y nada, no sé si tú quieres comentar alguna otra cosilla o ya voy cerrando el episodio. Sí, con esto un poco que me has comentado, como también ya conozco, ¿no? Las personas como somos, ¿no? Las personas con estas exigencias, quizás aquí hay mucha información, hay como muchas cosas, ¿vale? Es decir, esto es para digerirlo poquito a poquito, ¿vale? No se trata de me pongo el podcast y mañana tengo que hacer todo esto, conseguir todo esto y entender todo esto, ¿no? Sino que es algo como que se cueza a fuego lento, ¿no? Y entonces algo que nos puede servir un poquito para entender qué está ocurriendo, ir marcándonos a lo mejor pequeñas cositas, pero eh, creo que puede ser mucha información también y que eso a veces no puede dar la sensación como, uff, otra autoexigencia más, otra exigencia más, ¿no? Entonces simplemente es pues, conocer un poquito esto, saber dónde nos estamos moviendo y entender esto que hemos ido hablando, ¿no? Que no se trata de un cambio de un día para otro, que no se trata de hacerlo todo perfecto, ni siquiera se trata de dejar de ser autoexigente de forma perfecta. ¿Vale? Es decir, podemos seguir habiendo momentos donde vamos a ser autoexigentes, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sino que al final se trata precisamente de eso, de ir flexibilizando, ¿no? Y de ir permitiéndonos que a veces hagamos las cosas como creemos que están bien y otras veces no, y que no pasa nada. Y luego, pues nada, pues darte las gracias, evidentemente, otra vez. Me he sentido súper cómoda. Me he olvidado prácticamente de que estábamos aquí grabando, me he sentido muy a gusto y que nada, que muchísimas gracias otra vez por invitarme, que la verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora participar de este podcast contigo. Qué ilusión. Pues yo contenta. Vamos, queda abierta la invitación para todas las veces que tú quieras. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Como os ha dicho Lorena durante la conversación, ella ha preparado un par de recursos, un vídeo sobre esta cuestión de, bueno, pues cómo ir creando ese surquito, que me ha gustado mucho esa metáfora, ¿no? A través de un vídeo. Y luego otra metáfora que ella suele utilizar en el ámbito de la terapia para trabajar toda esta cuestión de la autoexigencia. Y os las haré llegar a través de las cartas espejo, ¿vale? Os voy a dejar en las notas del programa el enlace para que os podáis suscribir y recibir al correo electrónico toda esta información, ¿vale? Y nada, os agradezco mucho a todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Y si es así, pues os agradezco en cantidad que le podáis dar a me gusta, que lo compartáis con vuestras amigas, con vuestros familiares. Ya sabéis que este es un tema súper candente, así que si sabéis de alguna amiga a la que se le va la mano con la autocrítica, pues este episodio es para ella. Y si quieres que sigamos en contacto fuera de los episodios,
Me puedes encontrar en mi canal de Instagram, en Sonia Garijo _psicóloga, o si estás interesada en hacer terapia con nosotras, puedes entrar en contacto directamente en mi página web en www.soniagarijo.com y escribir en el formulario. Y ahora ya sí, lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente episodio. Muchos besitos.